¿Cómo hacemos más sólido esto? Bueno, que los puentes empiecen a atenderse. Los promotores de lectura que conozcan quiénes son, no porque van a conocer a todos de la noche a la mañana, pero también para que vean y también ustedes hagan este ejercicio de crítica. Bueno, todos estos hay 300 autores en Nuevo León, ¿con cuáles me quiero quedar? Pero también los escritores que nada más se leen entre sí, son pocos los que hacen cuestiones comunitarias, que se acerquen a los promotores de lectura para ver en qué pueden, como decía hace rato Luz, a qué escuelas pueden ir. Y todo esto de una manera casi idílica, que esté además pagado por el Estado. Bueno, pues no se puede, pero sí al menos entre nosotros podemos ir cerrando, ir tendiendo estos puentes, no con el fin de cambiarlo todo, sino al menos cambiar el pequeño espacio en donde yo estoy trabajando, que después va a dinamitar otros lugares, ¿no? La pregunta era muy concreta: ¿dónde encontramos escritores? Hay una opción que es entrar a la página de Conarte, y ahí se buscan dentro de cada disciplina artística, se busca un listado. ¿Quiénes van a aparecer? Los que mandaron sus datos y los que cumplieron con los requisitos para entrar al gremio de escritores, ¿sí? Ahí te vas a encontrar con un listado amplio. Como bien lo dijo Antonio, otra opción es ir a los festivales, y ahí encuentras opciones de autores que compartan contigo el mismo espacio. Pero luego están todas las actividades que se realizan, las actividades de lectura. Hay actividades de lectura en la Casa del Libro, hay actividades de lectura en la propia Casa de la Cultura, en la Escuela Adolfo Prieto, ya que insistimos tanto en que se quedara esa escuela con esa vocación. Bueno, vayamos a ver qué nos ofrece la Escuela Adolfo Prieto. Y luego están los libros, ¿sí? Una buena guía puede ser revisar las antologías que se han hecho de narrativa, de poesía, y ver ese listado. ¿Quién está? Estamos hablando de nombres, todavía no estamos hablando de libros, nada más de nombres. Muy bien. Y luego otra opción que tienes es preguntar efectivamente en Biblionautas, preguntar efectivamente en Terraza 27, preguntar en Pérez Sepúlveda Centro Cultural, preguntar en Arcali, preguntar en cada uno de estos espacios con la gente de la UDEM también, preguntar ¿qué autores novoleoneses conoces? Si resulta que empiezan a coincidir en 2 o 3 nombres, entonces ya puede ser una guía que tú tomes. Y luego el siguiente camino sería leer los libros, y ya esa es algo con lo que tú te quedas, ¿sí? Porque de nombres te podemos decir una lista muy larga, pero de libros la lista se reduce. Y luego que encuentres tú que esos libros tienen algo valioso y que lo han reseñado algunas personas, bueno, dice, ya tienes una opción para ver. Ya luego te darás cuenta si fue el amigo o si no fue el amigo, pero ya son pautas que tú puedes tomar para decir, bueno, ¿qué se está escribiendo, no? Que es como todo, bueno, ¿cómo empezamos a conocer algo? Pues con ensayo y error. Empiezas a preguntar, te darán mala información, algunos te la darán correcta, no te acordarás, pero vas un poco haciéndote de ese corpus, al menos de nombres. Gracias. Se habla de literatura de Nuevo León, pero siempre se menciona la metrópoli. ¿Qué hay fuera de los municipios? ¿Qué hay en el sur? ¿Qué hay en el norte? Bueno, es que ahí en ese caso también pecamos un poco del centralismo del que nos quejamos a nivel nacional. A mí me llama, por ejemplo, sé que en Galeana estás tú haciendo proyectos que también escribes, pero fuera de Galeana, hasta donde yo sé, también hay mucha migración a la ciudad de Monterrey. Entonces, tenemos, por ejemplo, no sé, yo no tengo como mucha información sobre, porque todo está tan centralizado, pero también tiene que ver con que, pues no sé con qué tiene que ver, pero sí, yo no sé mucho. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con la literatura de Centroamérica. Muy pocos conocen autores centroamericanos porque todos nos vamos al DF, o los que están en el norte van a
los autores chicanos o a los que escriben en Estados Unidos, a los norteamericanos, pero es así, es como una forma de encapsular todo, que es otra manera también de cerrarlo, ¿no? Bueno, en el caso de Nuevo León, a diferencia de otros estados, quizás si lo comparamos con Coahuila o si lo comparamos con Tamaulipas, que son los vecinos, la situación de centralismo que opera aquí en Monterrey y su área metropolitana es prácticamente aquello, como bien dice Antonio, de lo cual nos quejamos. Sí hay gente que estando aquí defiende mucho el terruño, ¿sí? Y en este caso, pues estaría Guillermo Meléndez, ¿sí? Estaría también el caso tuyo, estaría el caso de otras personas, Cristóbal López, que aunque él está trabajando en otro ámbito, no necesariamente la literatura de ficción, pero sí defienden mucho el terruño, es decir, defienden el origen, y sobre eso hablan y sobre eso también escriben. Pero la situación es que 2, 3 esfuerzos y se vienen para el área metropolitana, o bien escriben de su entorno la gran mayoría y se quedan aquí, la gran mayoría. Lo que no ocurría a principios de siglo, porque a principios de siglo tenemos autores en Lampazos que se quedan en Lampazos, en Linares que allá hacen su trabajo literario, porque también tiene que ver que a diferencia de Coahuila y Tamaulipas, no tenemos tantas zonas metropolitanas. Tamaulipas tiene la zona metropolitana de Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria. Coahuila tiene Monclova, tiene Saltillo, Torreón, y Monterrey, Nuevo León solamente tiene el área metropolitana de Monterrey. Linares no es, podríamos decir que es la segunda zona metropolitana, y yo creo que ahí ya empezamos a contar de miles de habitantes hacia abajo, ¿no? Tal vez Montemorelos, pero tú vas a China, Nuevo León, y todavía es un pueblo con muchos ejidos, entonces de forma natural terminas migrando a Monterrey. Sí hay gente escribiendo. Sí, claro, que debe haber. Bueno, ya cuando había una pregunta desde hace como media hora. Actualmente, ¿cuáles son los temas más recurrentes de la literatura? Bueno, a mí me parece que últimamente ha habido un impulso curioso hacia la novela de ciencia ficción y a la novela de corte fantástico. Veo muchos autores que están preocupados por escribir ese tipo de literatura, al menos en narrativa. Veo que no hay tantos tratamientos de literatura, digamos que realista o psicológica, o que tenga que ver más con los temas tradicionales de lo literario. Me llama mucho la atención el por qué ha sido ese giro hacia lo fantástico y hacia la ciencia ficción, porque si vemos las últimas publicaciones, tan solo de este año, tenemos novelas de ese corte, revisiones de libros de ciencia ficción, y no tanto, al menos en narrativa, textos que traten de dialogar con la tradición de narrar la ciudad, por ejemplo, como se hizo en los 90s, o narrar lo regiomontano, o narrar la violencia. Habría que después ya analizarlo con más detalle por qué se está dando un auge en eso, pero sí, es que bueno, también hay que decir que no hay muchas publicaciones de novela en nuestra ciudad y de cuentos, son contadas 3 o 4 por año, y digo novelas que en realidad se arraiguen en la historia de la literatura como regiomontana. Hay pocas que logran hacerlo. Por ejemplo, hay una novela que acabo de leer del Cóndor, de un periodista de La Jornada, y me gusta mucho, pero no veo que haya nada más allá de que el libro salió publicado y que se presentó. Porque también hace falta que los lectores reseñemos, digamos que estamos leyendo y mira, aquí está esto. Más allá de si me gusta o no me gusta, aquí está esto. Bueno, Antonio siempre habla en términos de novela, pero yo podría decir que en cuestión de cuento, que también es narrativa, los temas son más amplios y podemos encontrar autores de cuento como Julio César Méndez, Romualdo Gallegos, que son más urbanos o también rurales, o Zacarías Jiménez, un cuentista que escribe mucho acerca de la vida de la ciudad, pero también
de la vida de los pueblos, de los ranchos, ¿no? Entonces hay también un realismo ahí, con un corte más o menos de norteño, ¿verdad? De la vida del norteño, ¿verdad? Y también hay mucho cuento fantástico, ¿verdad? Es más amplio el cuento, el aborde de los temas. Señores, dentro de toda esta exposición hay un gran ausente, que creo que es importante que ni ustedes ni el público lo olviden: la crítica. ¿Por qué? Y sí dije que falta autocrítica. No, yo no estoy hablando de esa variante del suicidio llamada autocrítica. No, estoy hablando de el ejercicio de la crítica. En el tabique ese que tú estás consultando, yo tengo una aportación. Covarrubias es solamente el coordinador del volumen, no el autor del volumen. Sí la leí toda. Perdón, sí me equivoqué en eso. Es el coordinador de todo. Y cada apartado tiene un autor diferente. Perdón, sí, lo corrijo. Aquí viene un apartado que es la crítica literaria, el autor es Sergio Cordero. Y sí la leí. Correcto, pero yo no me estoy refiriendo a la autocrítica, me estoy refiriendo al ejercicio de la crítica, que me encargué de reseñar precisamente en ese tabique que acabas de consultar. Adelante, Ofe. Bueno, yo mencioné que había la necesidad de pasar a un segundo nivel donde hubiera crítica. Y bueno, no es por adularte, pero aquí estaría la presencia de Sergio Cordero, que si pueden tomar un taller con él, sería muy valioso para el ejercicio de la crítica. Habría otras personas que han trabajado la crítica, que serían, o el ensayo, mejor dicho, es otro camino, es otra postura. Estaría Hugo Valdés Manríquez, que también la ha trabajado, y él empezó trabajando con un escritor, Sergio Pitó, luego se fue al estudio de escritoras en Nuevo León, y habría también otro autor que es Víctor Barrera Enderle. Sin embargo, en el caso de Víctor, yo sí le reclamaría a Víctor que su visión crítica la ha dirigido un poco más hacia otros autores, que necesitamos efectivamente un proyecto de crítica sobre los libros estrictamente, ¿sí? Creo yo que ya hay opciones para un trabajo de crítica, incluso diría yo un trabajo de escuela de crítica que bien lo pudiera desarrollar Sergio Cordero, ¿no? Que ha sido quizá el más temido de los críticos. Recuerda que una vez, cuando tú estabas estudiando el CRIPID, sí, traté de dar un taller de crítica, y ese taller de crítica solo duró, gracias a tu iniciativa, un día. Un día. ¿Te acuerdas de eso, mi estimada Ofelia? Que después de que tú dijiste que yo solamente estaba analizando a autores que escribían buenos poemas, estaba falseando mi exposición, y entonces yo te pedí que para la siguiente sesión trajeras uno de tus poemas para analizar un poema muy malo. En ese momento se acabó el taller. Sí, no fue así. Sergio y yo tuvimos una relación amorosa muy larga. No hay ningún acuerdo de por medio. Sergio va a cada lugar donde yo expongo. Y yo vine para acá hoy porque sí, el amigo con el que me veo los sábados se enfermó. Ah, muy bien. Bueno, pero anteriormente yo tenía de no ver a Sergio varios años. Entonces, a mí me agrada el humor de Sergio, no lo comparto ni lo celebro por razones obvias, ustedes se darán cuenta. Pero independientemente de eso, incluso una vez te lo dije enfrente de tu mujer, te dije, bueno, ¿estás enamorado de mí o de qué se trata? Yo sé que no está enamorado de mí, si no está enamorado de mis textos, menos va a estar enamorado de mí. Pero independientemente de eso, sería buena opción. Ya no estoy yo desde hace muchos años en Casa de la Cultura, no te invitaría a Pérez Sepúlveda Centro Cultural, pero sí sería muy oportuno que tuvieran la oportunidad de acercarse a otras opciones de lectura y de lectura crítica, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa con la crítica? Cuando nosotros estamos trabajando la lectura, aun y cuando somos críticos, tenemos un afán por sentirnos vistos y sentirnos queridos. Y entonces, cuando de repente creemos que las otras personas no están a la altura de nuestros argumentos, lanzamos un argumento feroz. Creo yo que es muy valioso, pero más valioso es que tengamos diversidad de opiniones y que alguien en este salón se pueda plantar aquí y pueda decir, a mí me parece que el libro fulano de tal no es buen libro, me parece maravilloso. Y también me parece maravilloso que haya alguien, así como en el caso de los libros de otros autores que se han mencionado en esta sesión, que haya gente que diga, a mí sí me gustan, ¿sí? Pero creo yo que más allá de las anécdotas, tenemos que seguir teniendo una estructura y ser lo suficientemente humildes de aceptar que quizá nos falta cariño en nuestras vidas y decir, no se van a enamorar de mí, no me van a amar, pero lo que yo tengo para compartir contigo, aunque no te agreda, es valioso y necesito que tú lo aceptes, porque en algo te va a hacer crecer. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones, sea crítica o no sea crítica, talleres de novela, hay gente maravillosa, pero te agreden, ¿sí? Y yo si pudiera hablar con hechos de gente que ha sido invitada para dar un taller y resulta que al minuto o a los 2 minutos o al día o a la semana la gente se va. Cuando nosotros estamos en el papel de promotores o de administradores o simplemente de encargados de que se abra la puerta o que esté la mesa y el café, uno no puede amarrar a la gente a una silla. Si en este momento ustedes tienen la paciencia para escucharnos y la generosidad para no aventarnos tomates o libretas o iPads, son bien recibidos, nada más Antonio trae. Cuando ustedes tienen la generosidad y la paciencia, uno tiene que agradecerlo. Pero si yo, siendo promotor o lo que sea, invito a alguien y la gente me dice, ¿sabes qué? Quiero mi dinero de vuelta. O ¿sabes qué? No me regreses el dinero. Pero yo no quiero regresar. Porque la violencia yo la espero en las calles. Porque la violencia yo la espero en cantinas a medianoche sobre Madero. No la espero en un taller literario. ¿Qué haces? Hasta el momento no he sabido de ningún promotor que amarre a la gente y que le diga, aquí te quedas, porque te inscribiste y porque a mí se me ocurrió esta maravillosa idea de dejarte la invitación. Y no me vas a hacer quedar mal. En mis sueños más perversos he soñado que la gente se queda conmigo toda la vida, pero jamás en ningún sueño perverso he soñado que alguien se queda en un taller que no quiera o que reciba violencia o agresiones, ¿sí? Y eso lo tenemos que aprender también. Una pregunta, a mí me llama la atención. A mí me llama la atención el hecho de, qué interesante, ¿no? Que viene con una perspectiva diferente a lo que al final terminó planteándose. Pienso que si retomo el nombre de a lo que supuestamente me enfrentaba, era Mesa de Diálogo sobre la Literatura Nuevo-Leonesa. Y fíjate cuántas carencias tenemos de otras cosas, que terminamos hablando de todo, menos de la literatura nuevo-leonesa, ¿no? Entonces yo los vuelvo a convidar, a invitar, para que lo hagan más específicamente sobre eso, y que sepan que necesitamos otros temas como el de cómo difundir la gran demanda, perdón, la gran oferta que hay, y aumentar la demanda, tanto la oferta no solamente de escritores, sino de mucha gente que tiene performance, que hay gente de teatro que puede aplicarse para lo que es la parte de literatura interactiva. Y entonces, eso sería otra mesa aparte, pero lo que me llama la atención de esta iniciativa es que hay muchos temas que tocar y que deberíamos volver a retomar el principio con la crítica que dice el señor Sergio Cordero hacia la crítica de la literatura nuevo-leonesa.
Así es. Muchas gracias y con esta intervención concluimos, dado que dentro de 10 minutos se cerrará la biblioteca. Agradecemos la presencia de Ofelia Pérez Sepúlveda, de Antonio Ramos Rodríguez, de José Julio Llanas. Y lamentamos la ausencia de Elia. Hay libros de autores de Nuevo León a la venta, nos informan, y de mi parte yo no quisiera dejarlo sin hacer un comercial. Yo soy Abel Moreno, presido la Cadena Ciudadana de la Cultura, y en Porfirio Díaz y Treviño tenemos a disposición del público lo que nosotros le llamamos la Biblioteca Ciudadana de Nuevo León. Es un pequeño acervo solamente de autores nuevoleoneses. Son aproximadamente un pie de biblioteca de 1500 ejemplares, a donde pueden también... Porfirio Díaz, ¿y qué fue? Es Porfirio Díaz 716, casi esquina con Treviño. Muchas gracias. Ahí estamos a sus órdenes. Gracias.